están? Espero que estén extremadamente bien. Bienvenidos sí a otro video nuevo aquí en el canal. En este video van a ser las netas de las netas en la hora de trabajar en lo que es la aplicación Uber, Didi, Cabify, en la que ustedes quieran. Va a ser la neta de la neta o también como lo quieran ver, tips, consejos que yo les pueda dar de la experiencia que llevo en este medio o cualquier otra cosa interesante para que les sea muy bien o muy mal dependiendo de cómo lo quieran tomar. Pero como siempre, mandarles saludos a todos y a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Espero que se le estén pasando muy bien. Primero de la neta, es muy real de que si necesitas, aunque sea, saber administrar lo que es tu efectivo. Sí, porque si no sabes administrar tu efectivo, no nada más en este negocio, en cualquier negocio, es más, hasta en tu vida, si no sabes administrar el efectivo, te va a ir muy, pero muy mal, ya que te vas a gastar las mismas ganancias cuando ni siquiera las has obtenido y ya te las estás gastando. Sí, para aquellos que se gastan el dinero muchísimo antes de que termine la semana porque ya pidieron que les depositen muchísimo antes y que ya se lo gastaron el efectivo en esto, en aquello, pues déjeme decirle que son muy malos administrando y necesitan, aunque sea, ayuda para que sepan administrar ese efectivo, porque si no, nunca van a cambiar su situación de deuda, más deuda, más deuda, más deuda, o de que no tienen dinero porque no saben administrar lo que es el efectivo. Así que aprenda a administrar el efectivo y créeme que te va a ir muchísimo mejor en tus ganancias. Neta de la neta también es que muchísimos se quejan de que no les va bien y, como les digo, no saben administrar el bendito efectivo, que es una parte importantísima en este medio, en este negocio de Uber. El segundo o la segunda relación, la neta de la neta o tip, como lo quieran ver, es acerca también de administrar tu gasolina. Ya que si no sabes administrar el efectivo, créeme que muchísimo menos vas a saber administrar tu gasolina. Para los que andan sufriendo, es que no me sale ni para la gasolina. Sí, porque ya te acabaste el efectivo, ya no tienes ni para cargar gasolina. Claro, hay veces que sí, es puro viaje con tarjeta y consecuencia, pues no tienes para cargar gasolina. Y es cuando pides el pago anticipado para cargar gasolina. O en todo caso, si se sale una emergencia, etcétera, pues lo pides anticipado. Pero recuerden que cuando pides el depósito anticipado es de tu propia lana. No la vas a tener, y si la gastas y ya la tenías considerada para el cierre, pues te puede ir muy mal en el tema de finanzas. Así que ten muchísimo cuidado con el tema de la gasolina, ya que es el medio, o póngale que es como el alimento para que el auto funcione. Y si el auto no funciona, pues no hay ganancias. Tip o neta, sí, muchísimos se quejan igual de que no rinde, que salala, pero también ustedes mismos meten automóviles motores 2.0, 2.5. Esto no es un rápido y furioso. Aquí, entre más ahorre el automóvil gasolina, más ganancias vas a tener. Inversión inteligente. Y hasta se me están cayendo los lentes. Inversión inteligente, digo, entre más ahorre, te conviene más comprar el carro. Así que yo te recomiendo carros de motores 1.1, 1.2, son muy buenas unidades y ahorran bastante gasolina. Ya si tienes el presupuesto, pues vete por un híbrido, en todo caso un eléctrico. Te ayudaría mucho en la economía. Así que ahí póngalo. Si también se me dice, no, pues es que tengo un carro 3.0, pues no. O sea, por mucho que le quieras sacar, le vas a sacar muy poquito. Neta del planeta o tip, como lo quieran ver. También la situación de impuestos, como les he dicho, aquí en México y creo que en todo el maldito mundo se tiene que pagar impuestos. Sí, tú que me estás viendo, tienes que pagar impuestos, aún del efectivo recibido. Entonces, si no llevamos también un buen sistema administrativo de lo que es la contabilidad de impuestos, con el SAT nos puede ir demasiado mal, desde multas hasta que debamos impuestos. Pero si lo llevamos correctamente, pues nos puede ayudar a que el SAT nos pueda regresar, aunque sea una parte de lo que nos está quitando, ya que quita muchísimo. Y debería de cambiar eso también. Entonces, ten en cuenta que va relacionado no nada más el negocio de Uber, va relacionado todos los negocios con la contabilidad. Así que ten un buen contador. Si no lo tienes, aquí en la descripción hay un excelente contador.
tip o neta de esto es que igual hay muchísima gente que se queja del gobierno, de esto, de aquello, pero no pagan impuestos, se saltan los impuestos en cierta forma. Entonces recuerden que no nada más es parte del gobierno el problema también somos nosotros mismos. Así que aportando lo que nos corresponde, ayudaríamos mejor al planeta, ¿no? Otro tip, punto de vista o como lo quieran analizar, recuerden que tomar también puros viajes en efectivo no es tan bueno y va con el tip número 1, que si no sabes administrar tu efectivo, aunque aceptes puros viajes en efectivo, la estás canturreando, ya que estás perdiendo dinero porque no sabes administrar ese efectivo. En todo caso, no querías pagar impuestos por recibir efectivo, pero de todos modos te lo estás gastando. Y recuerden, esto no nada más es de uno, es de muchísimos. Los humanos somos avariciosos y nos gusta mucho el dinero. Y si lo estamos viendo en efectivo en nuestras manos, se los juro y perjuro que lo vamos a gastar en tonterías. No todos, pero hay muchísima gente y yo también de repente tienes el dinero en efectivo y te compras lo primero que ves, porque así es el humano, somos adictos a las compras. Otro de los tips relacionados también con esto que les digo de no aceptar o sí aceptar viajes con tarjeta es que sí le están dando una pero madrina a la aplicación y también al concepto que la gente nos tenía como un servicio privado para transportar gente. Esto está afectando, pero como no tienen una idea. Si les dijera que si seguimos con nuestras malas prácticas, podría desaparecer. Y si desaparece, pues tú que me estás viendo que quería tener este trabajo bastante tiempo, pues le podemos ir diciendo adiós si no hacemos las cosas bien. Yo entiendo que toda la gente se quiere ir por la izquierda o por la derecha. Ya no existe izquierda y derecha, es libre albedrío. Simplemente hay que escoger si lo hacemos bien o no lo hacemos bien y qué es el beneficio que nos está dando. Sí, posiblemente con esto estás sacando un poco más de dinero, pero en un futuro te pueden quitar ciertos beneficios y si te quitan ciertos beneficios, pues si lo tabulamos ya no va a convenir estar o no haciendo este tipo de cosas. Otro, yo les he dicho y he perjurado de que lleven también un control, una libretita de todos los gastos que están teniendo en la aplicación, en los viajes, etcétera, para que así sepan si Uber les está pagando correctamente o no, porque si no les está pagando correctamente, pues de qué sirve si no sabemos. Entonces debemos de tener ese listado, esa lista que nosotros anotamos para hacer aclaraciones con Uber, porque sí, Uber también se puede llegar a equivocar y pagarte mal. Sí, por eso les digo, tengan siempre ahí toda la información de lo que van ganando, para por si quieren reclamarle a Uber ya tengan toda la evidencia suficiente para que les paguen lo correctamente. Otro de los tip neta, como le quieran ver, la neta del planeta es que sí están muy bajas las tarifas. Así que en consideración como tema negocio, yo les recomendaría que empiecen a buscar otro modelo de negocio. Recuerden, no dejar todos los huevos en una sola canasta. Hay que buscar diferentes maneras de tener ingresos, diferentes maneras de tener activos. Yo sé que a muchos les gusta el godinazo, así que puedes trabajar de godín y un ratito en las aplicaciones, ya que esto va a cambiar porque va a cambiar. Los negocios no se quedan siempre igual, siempre hay innovaciones y siempre hay cambios. Yo, su compañero Sir, se los estoy advirtiendo, hay que poner los huevos de la canasta, o sea, los huevos no solo en una canasta, en varias canastas. Así que aprovechen ahorita el tip, porque en un futuro se viene un poco pesado para el tema de negocios de movilidad, así que hay que ir pensando cómo y qué le vamos a hacer. Otro tip de la neta del planeta, esto está sucediendo, la desaparición de las apps va en parte del gobierno que no nos quieren dejar trabajar, pero también va en parte de nosotros mismos que no sabemos utilizar las aplicaciones correctamente. Y aparte también va de la mano las aplicaciones que nos quieren tratar como esclavos. Entonces, nadie nos estamos ayudando porque todos somos avariciosos y queremos ganar, ganar, ganar. Y nunca damos un pedazo de nuestra parte. Así que por eso muchísimas empresas y muchísimos negocios se van al carajo. Así que hay que pensar ya un poquito más de, a ver, gobierno, pon de tu parte, Uber, pon de tu parte, pero ellos tampoco son los únicos responsables. Sí, ustedes que me están viendo, también hay que poner de nuestra parte, hacer las cosas bien, de lo que cabe bien,
pero como sé que y qué me van a poner, va a decir, es que Sergio, no podemos hacer las cosas bien con estas ganancias. Pues yo les he dicho que si no puedes hacer las cosas bien, Uber no te está obligando, el gobierno no te está obligando a trabajar en esta empresa, en estas empresas, es más, ni estamos contratados. Así que podemos tomar otras opciones de trabajos, que hay trabajos muy buenos, solamente es salir de tu zona de confort. Y esto es lo que le está dando en la madre a todo este tipo de negocios. Muchas personas que ya la están utilizando para mal. Entonces, posiblemente en un futuro esto ya desaparezca. Y bendita solución que sería que ya crearan los autos autónomos. Así, créanme que creo que una computadora, un robotcito ahí tiene mejores análisis de cómo se puede llevar una estructura de una empresa, de una calidad, etcétera. Entonces recuerden que ahorita las IA están como locas, están creando muchísimas, así que hay que aprovechar esta tecnología para avanzar en los ciertos tipos de negocios. Discúlpenme que se haya alargado un poquito el video, pero eran los tips, la neta, como lo quieran ver del planeta, para que funciones este 2023 en este negocio. Recuerda, es un negocio muy honrado, muy bueno, que todavía te puede llegar a dejar ganancias. Y el que diga lo contrario posiblemente ya tiene un negocio que le deja muchísimo más lana que ese. Y les he dicho, ese no es el negocio del millón. No es el negocio innovador que te va a sacar de la pobreza. No, es un negocio que te está dejando alimento, que te está dando la posibilidad de sobrevivir. Así que si ustedes lo piensan así, es un buen negocio, ya que hay trabajos que ni siquiera te dan para sobrevivir. ¿Ok? Entonces sigue siendo bueno para ciertas personas y úsenlo a su beneficio esta información. Nos vemos en otro video, espero que les haya gustado. También va a haber live, ya voy a empezar a cambiar los días de live, ya van a ser entre semana, pero también van a cambiar los temas que voy a empezar a platicar en este canal. Nos vemos.